Ha habido muchas exigencias por parte de las madres buscadoras, incluso que han dicho que ayer se recibió al Pato Merlín, pero no se les ha recibido a ellas. Miren, yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello. El que haya venido el Pato Merlín, pues evidentemente es parte de lo que estamos viviendo en el fútbol. Además, la familia tiene muchas necesidades, porque todo el mundo ve al Pato Merlín, pero no las necesidades de la familia. En que te ayudamos, como te ayudamos, porque no es justo. Primero, además, que alguien más quería registrar al Pato como una marca, imagínense. O sea, qué abuso. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, el domingo la llamó a que pues le respondiera a Estados Unidos de Rubén Rocha la entrega. Es propaganda política, es propaganda. Y no voy a caer pues en un asunto de propaganda política. Cada quien que cumpla con su trabajo. No hay tensión con Estados Unidos. Ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío. No hay tensión con Estados Unidos por ese tema, como ella dice. Claro que no. El director de Fonatur, en día laborable, en horario laborable, haya asistido a una reunión de Morena con la dirigente nacional y con Citlali Hernández. Bueno, pues no está bien, hay que decirle que pues no está bien, que en día laborable no puede hacer reunión, no puede participar en reuniones partidistas. Si eres servidor público, eres servidor público. Si vas a hacer labores partidistas, pues entonces tienes que dejar el cargo de servidor público. Entonces, con lo que me dices, pues no está bien si eso hizo Sebastián y fue a una reunión partidaria. Como elementos simbólicos, que la presidenta dio a luz en el Darío Fernández. Es un hospital de los primeros que se hizo, es de los años 60, pero ya dio de sí en general. Sigue funcionando, pero tiene su desgaste. ¿En qué estatus va? Si ya se pudo terminar y cuándo se van a poder instalar. La farmacia en este momento está funcionando principalmente para la zona centro del país. Llegan ahí los medicamentos y de ahí se distribuyen a la zona centro. No estoy de acuerdo en que ahora se diga, bueno, si antes fue hombre, ahora es mujer en los estados o en los municipios. ¿Por qué? Pues porque ya hay un esquema para que las mujeres participen. Y normalmente estas leyes se utilizan porque ya hay alguien seleccionado de antemano por el gobernador en funciones o la gobernadora en funciones para que sea el candidato. Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Quisiera preguntar, ya que está aquí el Gabinete de Salud, sobre las farmacias del bienestar. Usted hace unos meses comentó que lo que se había presentado en diciembre había sido un prototipo de lo que sería justamente esta iniciativa. Entonces, preguntar en qué estatus va, si ya se pudo terminar y cuándo se van a poder instalar. En este momento están en el Estado de México, nada más. Estamos trabajando un modelo de atención primaria acompañado de salud casa por casa y de las farmacias del bienestar. A partir de agosto es que las enfermeras pueden recetar, ¿verdad? A partir de, a ver, ¿por qué? Pero ya formalmente. Legalmente se empezar. Pero formalmente ya. Sí. Como comentaba la presidenta, en el Estado de México las enfermeras comenzaron a recetar desde inicios del año. Llevamos más de 100,000 recetas en ese sentido, parte de las enfermeras. Pero a partir de este mes de agosto se hacen modificaciones adicionales para que tengan mucho mayor capacidad de prescripción las enfermeras. Y es cuando estamos comenzando el proceso ya nacional, como anunciamos hace cerca de un mes. Como comentaba la presidenta, hace un mes que lo presentamos, es una red bastante amplia de tiendas de alimentación para el bienestar, máquinas dispensadoras en zonas urbanas y también cuando no haya un medicamento en alguna de esas, también el apoyo de ciertas redes de farmacias. Eso es un proceso que está en curso, inició en el Estado de México, legalmente las enfermeras ya lo comenzaron a hacer en el Estado de México y hemos capacitado casi 15,000 enfermeras y enfermeros en estos meses para que comiencen de manera más grande ya a partir de agosto, como decía la presidenta. Pero los módulos como tal ya están instalados, ¿cuántos? En el Estado de México sí, en el Estado de México tenemos cerca de 400, les paso el número exacto cuántos son, en Centro de Salud del IMSS Bienestar,
en tiendas de alimentación para el bienestar también, y ha sido nuestra primera etapa para hacer modificaciones, ver cómo ha operado, qué necesitamos modificar para este escalamiento nacional. Y justamente sobre las máquinas dispensadoras, ¿ya se adquirieron y cuánto presupuesto se va a canalizar justamente para esta compra? Les vamos a pasar el dato, estamos haciendo el sembrado, es decir, determinar cuántas máquinas son exactamente en qué puntos. Es algo que por lo que esperamos comenzar a partir de agosto, como les comentaba la presidenta. Y con estas dos iniciativas, preguntar si ya también pues analizaron los desafíos que implica justamente, o sea, los desafíos regulatorios y operativos tanto de las farmacias como de las máquinas dispensadoras. Afortunadamente hemos tenido siempre el acompañamiento de COFEPRIS desde el inicio de este proyecto y ambos modelos, tanto en tiendas de alimentación para el bienestar como las tiendas dispensadoras, cuentan con toda la normativa vigente. Cada una de las máquinas tiene responsables sanitarios, que son los que se encargan de verificar el estado de los medicamentos, el resurtimiento, etcétera. Es decir, no está simplemente la infraestructura, viene una cadena de suministro y de supervisión que está aprobada de acuerdo a las normativas de COFEPRIS. Muchas gracias. Presidenta, es importante para que conozca quienes nos escuchan. El programa Salud Casa por Casa está funcionando muy bien. Recordemos que son cerca de 20,000 enfermeras, enfermeros, en algunos casos médicas y médicos, que van casa por casa a atender a adultos mayores y personas con discapacidad. En este momento, a ver si me pueden pasar el número de visitas que han hecho las y los servidores de la salud. Entonces, funciona muy bien. Incluso tenemos detectado de todos los adultos mayores que se han visitado, que son 11 millones de los 14, ¿por qué nos faltan 3? Porque no han querido recibir a las personas. Hay personas que se mantienen el derecho de atenderse de la manera que ellos decidan, es voluntario evidentemente, pero la gran mayoría de las y los adultos mayores han recibido de muy buena forma a las enfermeras y enfermeros que van a visitar. Bueno, ellas y ellos tienen un equipo. En el equipo se mide peso y otros elementos o otras mediciones que caracterizan la salud de las personas. Incluso se puede ver azúcar en la sangre, presión. A partir de ahí tenemos determinada una estadística de qué personas tienen presión alta, por ejemplo, qué personas están siendo medicadas para ello y qué personas no están siendo medicadas y requieren medicación. Las y los enfermeros tienen un centro a distancia de médicos a los que pueden consultar de manera telefónica o en una videollamada para poder ayudarles a detectar alguna enfermedad de las personas. Ahora el asunto es cómo recetan las enfermeras o los enfermeros para que puedan recibir sus medicamentos en caso de tener algún padecimiento. En el Estado de México ya está ese sistema. A partir de probar en el Estado de México nos dimos cuenta de algunas necesidades adicionales, de algunas oportunidades. Entonces, el objetivo es que a partir de agosto, septiembre, ya no solo sea en los centros de salud donde hay un módulo especial para salud casa por casa que le llamamos farmacias para el bienestar, sino que tengan otras opciones. ¿Qué opciones? La opción de ir al centro de salud, la opción de ir a una tienda de alimentación para el bienestar en las zonas más apartadas, rurales, donde lo más cercano es una tienda del bienestar, ahí van a poder adquirir su medicamento de manera gratuita. Por si en algún centro de salud hay una fila para poder recibir su medicamento, pues entonces van a estar estas máquinas expendedoras con los medicamentos básicos. Y si no, ya si de plano no encuentran en un lugar, pero tienen que haber pasado necesariamente por esos lugares, podrán incluso ir a una farmacia, de una red de farmacias que estamos viendo para poder adquirir su medicamento y que no tengan que gastar para poder adquirirlo. Entonces, ese es el esquema de lo que llamamos farmacias del bienestar. Además, ya muy pronto vamos a presentar el fortalecimiento de la atención primaria a través de un esquema muy importante de diversos consultorios que van a apoyar al Servicio Universal de Salud.
Entonces, este año se consolida Farmacias del Bienestar y el próximo año, recuerden que iniciamos ya con la credencial el Servicio Universal de Salud. Y esas iniciativas se reforzarán obviamente con también la operación de la megafarmacia. Sí, por supuesto. La megafarmacia en este momento está funcionando principalmente para la zona centro del país. Llegan ahí los medicamentos y de ahí se distribuyen a la zona centro. En el caso de los medicamentos oncológicos es para todo el país. Llegan a la megafarmacia y de ahí se distribuyen a los hospitales que atienden cáncer del IMSS Bienestar. Para los estados que quedan más alejados, como Baja California, por ejemplo, o Yucatán, entonces se fortalece con los almacenes que ya tenían los estados y que ahora están pasando a ser parte del IMSS Bienestar, pero está funcionando. Bien, presidenta, gracias. En otro tema, hace unos días usted defendió la participación ciudadana, incluso pues la creación de nuevos, de nuevos partidos políticos. Pero, por ejemplo, en Michoacán el Congreso está impulsando una reforma al Código Electoral que le pone candado a las candidaturas independientes, que éstas no podrán utilizar emblemas ni estructuras de campaña de otros partidos. Eso, pues, por supuesto que golpea quizá a aquellas personas que tienen intenciones de algún cargo de elección popular en esta modalidad. En ese sentido, preguntarle, presidenta, obviamente que esto va pues dirigido a un grupo en específico muy identificado, que es justamente el Movimiento Independiente del Sombrero. Preguntarle qué opina que desde otro movimiento, que en este caso pues es la 4T, ahora se busque cerrarle la puerta a este tipo de candidaturas independientes. Bueno, primero no se le cierra la puerta a nadie. Tan es así que están 4 partidos ahora buscando el registro y el Instituto Nacional Electoral tendrá que determinar si en efecto cumplieron con todos los requisitos de ley para poder registrarse, tener su preregistro para poder participar en la elección del 2027. Entonces no se le cierra la puerta a nadie. Obviamente la pregunta no tiene que ser dirigida a la presidenta, sino al Congreso de Michoacán, porque ellos pusieron una serie de requisitos. No conozco muy bien las características. Lo que me informaron por parte del equipo de Secretaría de Gobernación que se dedica al seguimiento de este tema, es que lo que se está buscando es que las candidaturas independientes sigan los mismos requisitos que los partidos políticos. Es decir, por ejemplo, un nuevo partido político no puede aliarse en su primera ocasión de participación con otros partidos. Los nuevos partidos tienen que obtener su registro y después presentar alianzas hasta la siguiente elección. Así pasó con Morena, por ejemplo. La primera vez que participó Morena en una elección fue en el 2015. No se pudo aliar con ningún partido político hasta no obtener su registro y después, ya en el 2018, tuvo alianzas con otros partidos políticos. Esto es lo que me informaron. Pero de todas maneras, esas características pues tiene que informarlas el Congreso y en todo caso hay mecanismos de impugnación que tiene que revisar pues en última instancia el Tribunal Electoral en caso de que haya habido algo que no corresponda a la Constitución o a las leyes electorales. Y siguiendo justamente en este tema electoral, presidenta, si bien ya hay una ley que prohíbe el nepotismo electoral, pues este se hará efectivo hasta el 2030, con el objetivo justamente pues de que estos cargos de elección popular se ganen en las urnas y no se hereden a familiares cercanos. En Morena ya existe, digamos, una regla interna para evitarlo. Sin embargo, pues se están viendo estos casos en otros partidos. Por ejemplo, pues está el caso en San Luis Potosí, que incluso se llevó ahí o se buscó una ley. Y este fin de semana ha trascendido que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en lo que es la alcaldía Coyoacán, también se quiere como aplicar esta ley esposa, ¿no? En ambos casos, y obviamente saldrán más casos conforme se vaya aproximando la fecha del proceso electoral, saldrán a relucir, pero estos casos reflejan, presenta que de alguna manera se busca tomar el asunto de la cuota de género
pues para poder dejar a estos cargos de elección popular a familiares. En ese sentido, que desde su perspectiva, yo sé que finalmente el poder ejecutivo tiene que ser muy imparcial en esta situación, pero de aquí al proceso del 2027, pues quizá habrá este tipo de casos y al final del día esto va en contra de la propia democracia, pero también de una competencia desleal con aquellos que tengan la intención de participar en un cargo de elección popular. En este sentido, ¿qué mensaje, cuál sería su postura al respecto? Lo he mencionado ya. No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo. Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo, el amigo, no, el amigo puede ser, en términos familiares. No puede ser que quede el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa, hasta el cuarto nivel, que es como está la ley en términos de quién depende de la persona. La ley actual, ¿qué quiere decir cuarto nivel? Por ejemplo, primer nivel es una persona y su relación directa. Entonces, una persona, su relación directa a su esposa, su relación directa a su hijo, su relación directa a su mamá, su relación directa a su papá. Segundo nivel es el familiar de su papá. Tercer nivel es el familiar de su papá. Entonces, hasta el cuarto nivel es que se permite que trabaje, por ejemplo, en el gobierno, con excepción de aquellas personas que ya trabajaban desde antes, para no violar el derecho de una persona que ya trabajaba en algún sitio. Bueno, eso es lo que existe para el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales. Entonces, sería lo mismo para la elección popular. La persona que está en el puesto no puede, la siguiente elección, ser un familiar hasta el cuarto nivel. Eso es lo que está ahora y está legislado para el 2030. Evidentemente, si esa propuesta la hice yo, pues no estoy de acuerdo que en el 2027 haya algún familiar. Sin embargo, ya no quedó en la Constitución para el 2027. El partido Morena asumió eso desde el 2027. No estoy de acuerdo con que se proponga un familiar directo y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar el que vaya una persona u otra persona. El INE ya tiene regulado la igualdad de género, la equidad. Es decir, ya tiene regulado que los partidos políticos tienen que presentar necesariamente el mismo número de candidatas o candidatos para, por ejemplo, gobernadores. Ahora va a venir la elección de, ¿cuántos gobernadores? 17 o cuántos son? 17 gobernadores. Eso quiere decir que los partidos políticos tienen que presentar 9 mujeres. ¿Sí, no? 9 mujeres y 8 hombres, a fuerzas. Eso ya está definido por el INE. ¿Por qué son más mujeres? Pues porque normalmente cuando no es número par, que se pueda dividir mitad y mitad, el adicional le toca a la mujer. Entonces tienen que presentar 9 mujeres y 8 hombres. Ahora, ¿en dónde tienen que ser presentados? También hay una orientación del INE. No los pueden presentar en aquellos lugares donde el partido tuvo la menor votación, porque si no sería como darle a las candidatas aquellos lugares donde difícilmente pueden ganar. Sino tiene que haber una orientación de que participen, al menos de manera equitativa, en los mejores resultados que tuvo el partido en la elección anterior en los lugares. No estoy de acuerdo en que ahora se diga, bueno, si antes fue hombre, ahora es mujer en los estados o en los municipios. ¿Por qué?
Pues porque ya hay un esquema para que las mujeres participen. Y normalmente estas leyes se utilizan porque ya hay alguien seleccionado de antemano por el gobernador en funciones o la gobernadora en funciones para que sea el candidato. Entonces, no hay que limitar, hay que garantizar la equidad de género, sí, pero no hay que abusar para orientar a quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Ese es mi punto de vista. Ahora, eso no está legislado para el 27. Tendría que avanzarse en esa legislación. En ese sentido, ¿apelaría usted a la cuestión moral de los candidatos para evitar justamente caer en esta… Bueno, ya situación depende de nepotismo? cada partido político lo que haga y de la votación de la gente. En general, a la gente no le gusta que sea el familiar el que se quede, pero ya depende de cada partido político. Bien, presidenta, gracias. Sí. Bueno, vamos por acá. A ver las imágenes de cómo se ve una imagen de tomógrafo de 16 cortes o cuántos. ¿Contra uno de cuántos cortes? 256. A ver. Ya las. Vean la diferencia. O sea, los nuevos tomógrafos del IMSS van a pasar de una imagen como la que está del lado derecho a la B, a la imagen B, el A es el corazón normal. A ver, ven a explicarlo, Eduardo, para. Esta es una imagen de uno. Las dos son imágenes, perdón. Las dos son imágenes de un nuevo tomógrafo. Del lado B es ¿Pero como. cómo se veía antes? Ahorita les pone. Si quieren, pónganla primero y ahorita regresamos a esto. Ahí se ve una imagen de un tomógrafo de 6 cortes, de un corazón. Eso ahí en medio que ven es un corazón. Ahora, en las nuevas imágenes que tenemos, si se regresa a la anterior, primero se ve como ven en la derecha, pero la tecnología que tienen los tomógrafos le permite al médico reconstruir en 3D y rotar inclusive el corazón para hacer un mejor análisis. Entonces pueden ver, se ven todas las partes del corazón, desde la aorta, por ejemplo, que se ve muy claramente ahí, hasta luego ya la reconstrucción. Es una cosa que permite que los médicos no solo tengan la imagen, sino hagan mucho mayor análisis para permitir un mejor diagnóstico y mejor tratamiento para nuestros pacientes. ¿Algo que quieras comentar, David? Es que esto es muy importante en el sentido de que si alguien tiene, por ejemplo, un cuadro de angina y llega a hacerse una tomografía, esto permite ver dónde está la obstrucción específica y entonces permite hacer un cateterismo que anteriormente no se podía ver. Si vemos la imagen anterior, pues ahí era muy difícil saber en dónde había que cateterizar para liberar ese vaso. En cambio, en el nuevo, pues es muy fácil ver para el que va a hacer el procedimiento dónde cateteriza. Bueno, ahora sí ya. Vamos a ver el compañero que no había venido, atrás de la segunda fila a la derecha. Buenos días, soy Alberto Rivera de Chilango. En particular, mencionaron que en la Ciudad de México se van a instalar en tanto el Centro Médico Nacional, La Raza y Magdalena de las Salinas. ¿Se prevé que otros hospitales de la Ciudad de México o la zona conurbada, como por ejemplo el Estado de México, también se puedan instalar estas nuevas tecnologías? Martí. Bueno, Zoe, luego Martí. Adelante, Zoe. Sí, por supuesto. La idea es esa, que no sea solamente en hospitales de tercer nivel, como los que ha mencionado, siglo XXI, o el Centro Médico Nacional, la Raza. Incluso de esta compra de equipamiento tenemos 19 estados, incluidos el Estado de México y hospitales de la propia Ciudad de México, regionales y de zona también. En el caso del Estado de México, ¿hay algunos municipios en particular donde se tengan? Claro, se ha hecho mucho fortalecimiento en los regionales, sobre todo en la zona oriente, que forman parte también del Plan de México Oriente, y también en hospitales del poniente, que son muy grandes y que necesitan mucha
mucha atención. Si nos permiten, les vamos a mandar la lista de los 40 hospitales completos en donde está llegando la sustitución de tomógrafos y también de los 16 resonadores magnéticos que adquirimos recientemente. ¿Estos estarán para final del sexenio o final del año? Estos 40 solo es de la compra de este año. Es la sustitución de la compra que se hizo este año. Se adquirieron en enero. Todo el proceso empezó el año pasado, se concretó en enero y ya están instalados en abril. Es la sustitución solo de este año y vamos a seguir sustituyendo. Los tomógrafos, como todos los equipos, después de cierto tiempo llegan a su vida útil. ¿Qué significa esto? Que empiezan a calentarse o pueden hacer menos estudios, como en estos casos. Incluso en algunas ocasiones se habían encontrado tomógrafos que ya habían entrado en esta etapa pues ya de vida útil, que no estaban funcionando y que se habían sustituido temporalmente por equipos rentados. Entonces, esta sustitución fue clave, entre otras cosas por una razón adicional. En el IMSS muchas veces la sustitución de los equipos se hacían directamente desde las delegaciones o directamente desde el propio hospital. Es muy diferente cuando haces una negociación de 41 tomógrafos directamente con los fabricantes más grandes. Incluso le hicimos toda esta desde la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, porque utilizamos por primera vez las reformas a la Ley de Adquisiciones que permiten lo que se conoce como oferta subsecuente de descuento. Es decir, pedimos la alta gama y de ahí se van ofertando hacia abajo los precios. Y el precio tiene que ver con la capacidad de comprar más después. Entonces, por eso se concentró la adquisición de estos tomógrafos de sustitución, pero son de los que entraban ya en la etapa de vida útil de los anteriores, pues. Entonces sí, son importantes y vamos a seguir sustituyendo a aquellos que ya también hayan entrado en esta etapa final de la vida útil de un tomógrafo que quizás se compró en el año 2000, incluso en 2005, 2006, pero que ya había quedado obsoleto. ¿Cuál fue el presupuesto de esta sustitución? Pues cada adquisición de estos tomógrafos fue de 29 millones de pesos, de los 256 cortes. Hay registros de compras de este tipo de equipo en el pasado que llegaban hasta los 40, a veces hasta más. Entonces, de los 41 equipos de 256 cortes, fueron por cada uno de ellos 29 millones de pesos en un contrato que incluye la desinstalación del equipo anterior, es decir, quitar todo el equipo anterior. Muchas veces se tiene que arreglar el área por alguna instalación que tuviera necesidad de modificarse. Obviamente el equipo, la instalación del equipo y obviamente la garantía y la puesta a punto. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema… Espera un segundo, Martín. Habla de los hospitales. Sí. Un complemento sobre este tema tecnológico. Rápidamente diría, aquí hemos comentado por lo menos 3 temas tecnológicos importantes en el ISSSTE: lo de los robots Da Vinci, 6 robots Da Vinci que se incorporaron, lo de los cuartos azules para la interpretación masiva de mastografías con inteligencia artificial y hoy toda la extensión de telemedicina. Pero además hay que señalar que en los nuevos hospitales, o sea, lo que es Tlajomulco, Acapulco y Torreón, hay equipos muy modernos, no solo de tomografía, sino de resonancia magnética y aceleradores lineales y, por ejemplo, de medicina nuclear para diagnóstico. Entonces, todos estos equipos están en los nuevos hospitales, los 3 nuevos de alta especialidad y el que se va a construir, el que se está construyendo en Oaxaca, que ya vamos como a la mitad, también van a estar estos equipos. Y aquí nada más diría que junto con las otras instituciones vamos a hacer una compra consolidada de equipos, aceleradores lineales, resonadores magnéticos y tomógrafos. En el caso de los tomógrafos, la idea es que el 100% de las unidades de segundo nivel y tercer nivel del ISSSTE tengan tomógrafos y las de tercer nivel, aceleradores lineales y resonadores magnéticos. ¿Y el nuevo hospital ahí que vas a construir en la ciudad? Porque preguntó en la ciudad. Ahora, en la Ciudad de México vamos a hacer un maravilloso hospital en Tlatelolco. En Tlatelolco
estuvo parado un viejo inmueble. Esto era el doctor Gonzalo Castañeda, del hospital doctor Gonzalo Castañeda en Tlatelolco, y estuvo como 13 años ahí el inmueble sin ocuparse. Entonces ya lo demolimos y empezamos obra. En próximos días empezamos obra, se va a hacer un hospital ahí muy moderno. ¿Será de especialidades o algo en particular ese hospital? Va sobre todo a enfatizar especialidades para adultos mayores. Geriatría, oncología y otras especialidades orientadas hacia adultos mayores, pero va a dar también atención general hacia otras especialidades, pero con acento en estas. Pero también va a tener equipos muy modernos este nuevo hospital aquí en la Ciudad de México, porque hemos hablado de hospitales en otros lugares, pero aquí en la Ciudad de México vamos a hacer Y en la segunda mitad tenemos programado otro hospital nuevo en la Ciudad de México, que va a ser el Darío Fernández, que es un hospital de los más antiguos. Entonces la idea es ahí demolerlo y construir un nuevo hospital en la Ciudad de México. ¿Este último dónde estará ubicado? Bueno, aquí quiero decir, como elementos simbólicos, que la presidenta dio a luz en el Darío Fernández. Es un hospital de los primeros que se hizo, es de los años 60, pero ya dio de sí en general. Sigue funcionando, pero tiene su desgaste. Entonces lo vamos a reconstruir. Y yo nací en el hospital Gonzalo Castañeda, el de Tlatelolco, que era un hospital que estaba centrado básicamente en las áreas de ginecobstetricia. Y entonces incluso hay un mural de Chávez Morado sobre la natalidad. Ese mural se guardó, lo tenemos guardado, y se va a volver a poner ahora que se reconstruya, pero ya no va a estar centrado en la natalidad porque cambió la estructura demográfica del ISSSTE, cambió mucho. Entonces va a estar centrado ahora en la tercera edad, en adultos mayores, y va a ser un hospital muy moderno. Pero sí tenemos nuestra vida vinculada al ISSSTE. Sí, gracias. Presidenta, finalmente, en otro tema, el día de hoy juzgadores y juzgadoras federales anunciaron pues que van a tener una movilización por el incumplimiento supuestamente ellos de indemnizaciones y pensiones, sobre todo por parte del órgano de la administración judicial. ¿Se prevé algún diálogo con ellos o alguna opinión que merezca tiene que atenderlos de ellos? El órgano, el Poder Judicial, porque es un asunto del Poder Judicial. Ya si requieren algún apoyo, pues ahí estará la Secretaría de Gobernación. Bueno, gracias, Presidenta, gracias. Gracias. A ver, de este lado, vamos de este lado. A ver, el compañero también, que no, el de blanco, que no habías venido. Ese. Muchas gracias, Presidenta. No me levanto por respeto, para no impedir la visión de las cámaras. Primero, preguntarle acerca de un tema de seguridad. Ayer fuerzas federales anunciaron el decomiso de 24,000 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa. ¿Qué impacto tiene en las organizaciones criminales este golpe? Bueno, ya lo informa el Gabinete de Seguridad. Fue una buena incautación. Y se sigue trabajando, es parte del trabajo cotidiano del Gabinete de Seguridad. Perfecto. Y también preguntarle sobre el decomiso en Arizona de 43,000 cartuchos de munición. Era importante, usted destacaba que era importante que se trabajara en el decomiso de armamento desde los Estados Unidos hacia México. Es un buen ejemplo de cómo hay comunicación, porque habría que ver cuántas incautaciones de armas, municiones ha habido en Estados Unidos previo a la llegada del presidente Trump. Nosotros hemos insistido muchísimo en que así como nosotros ayudamos
a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México. Y ha habido acciones importantes, una de ellas es esta que comentas, de esta detención en el caso de los Estados Unidos, en particular en Arizona. ¿Se cuenta con un balance de cuántas armas se han decomisado? Le podemos pedir a la siguiente vez que venga el Gabinete de Seguridad que así como se mencionan cuántos laboratorios se han desmantelado en México, que también puedan dar un informe con el informe que nos dé las agencias de Estados Unidos de cuántas armas se han incautado el Departamento de Justicia. Se reitera este llamado de que se sigan haciendo esta clase de operativos y de decomisos en la frontera. Y México, nosotros hacemos nuestro trabajo todos los días, desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes, generadores de violencia. Estados Unidos tiene que hacer su parte, porque en Estados Unidos primero hay armas que se compran en Estados Unidos y que pasan a México de manera ilegal. Segundo, pues hay organizaciones delictivas en Estados Unidos. Pues no se podría pensar la cantidad de droga que se vende en Estados Unidos de manera ilegal si no hubiera organizaciones delictivas en Estados Unidos. Entonces ellos tienen que hacer su trabajo en detener armas que vienen a México, pero también hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en Estados Unidos y de lavado de dinero en Estados Unidos, porque no todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro. Entonces, eso es algo que permanentemente estamos diciendo en las reuniones bilaterales. Y por lo menos en el caso de armas, ha habido incautación de armas por parte de Estados Unidos, de distintas instituciones de Estados Unidos, para evitar que pasen a México. Muchas gracias, Presidenta. Había olvidado presentarme, Miguel Hernández, de Canal 14. Muy bien. Bueno, vamos atrás. A ver. ¿Quién? A ver, la compañera hace mucho que no le doy la palabra. Compañera de la segunda. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. ¿Sí me escucha? Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. En primer lugar, preguntarle, Presidenta, en estos momentos que se toca el tema de salud y si nos pueden dar detalles de lo que usted vivió apenas el pasado viernes en San Quintín, donde una madre se acercó con usted diciéndole que en la clínica número 13, allá del IMSS de San Quintín, pues hubo una desgracia con su hijo, falleció, y que uno de los factores que pues intervino en esta situación fue la falla de una máquina de oxígeno. Usted le respondió que ya se está arreglando. Quisiera saber si nos pudiera usted comentar sobre esto que usted vivió y de qué forma ya se está arreglando y se está apoyando a esta madre. Esto que mencionó esta persona fue hace tiempo, no fue reciente. ¿Y por qué le dije que ya se está atendiendo? Pues porque se está construyendo y ampliando un hospital en San Quintín. Lo que antes era el IMSS Coplamar, ahora pasó a ser parte del IMSS ordinario. ¿Qué era el IMSS Coplamar? Un sistema de atención vinculado con el IMSS universal, donde se atendía a todas y a todos, no solamente a los derechohabientes. Con la creación del IMSS Bienestar, siempre estuvo la decisión de si pasaba ese sistema al IMSS Bienestar completo o se quedaba en el IMSS y se le paga al IMSS la atención de personas que no son derechohabientes. Y tomamos la decisión, porque los médicos ya están muy vinculados con el IMSS, de que sea parte del IMSS ordinario. Sin embargo, no solo va a atender a derechohabientes del IMSS, sino va a atender a toda la población en general. Más ahora en el esquema que vamos hacia el Servicio Universal de Salud. De hecho, fuimos a visitar la construcción del hospital, lo están haciendo los ingenieros militares. Y Zoe, no sé si quieres comentar de cuántas camas a cuántas camas va a pasar y todas las especialidades nuevas que va a tener.
Sí, Presidenta, con mucho gusto. Efectivamente, como lo ha mencionado la Presidenta, este hospital particularmente de San Quintín, construido en 1997, que es el único de este modelo Coplamar, que luego fue Solidaridad y demás, que atendía y atiende, sigue atendiendo a personas sin seguridad social. El hospital se construyó como un hospital rural. Los hospitales rurales tradicionalmente tenían entre 20 y 40 camas y solo 5 especialidades. Ahora que se tomó por parte del régimen ordinario del IMSS, sobre todo en el enfoque de atender tanto a los jornaleros agrícolas del campo, que deben de tener también seguridad social, pero también a toda la población que no la tiene, pasa a 80 camas. 14 especialidades, ya no solamente las troncales, que son cirugía, medicina interna, anestesia, medicina familiar, pediatría y ginecología, a 14 diferentes especialidades, incluidas trauma, ortopedia, oftalmología, otorrino. También algo que no ocurría en los hospitales rurales del antiguo Coplamar es que tendrá servicios como quimioterapia. Las personas con cáncer que se atendían en San Quintín pues tenían que ir hasta Ensenada para buscar atención, y hemodiálisis, que tampoco se contaba con esto. Además pasa de tener un solo quirófano a 3 quirófanos y la sala de tococirugía para atender partos. Actualmente el hospital está operando en un área donde da consulta, hay hospitalización y también se están haciendo cirugías de urgencias, y con un modelo de ambulancias que se está trasladando mucho a Ensenada, donde también se está construyendo otro nuevo hospital. Pero el modelo pues es eso, tomarlo por parte del IMSS y ampliarlo, crecerlo, también en consultorios, equipos, por ejemplo, justamente hablando de tomógrafos. En todo San Quintín no hay un tomógrafo público. Entonces, el modelo Coplamar no contaba con tomógrafos, contaban con rayos X simple. Ahora tendrá también un tomógrafo, además de 3 rayos X, ultrasonido, mastógrafo y otros equipos. Director, entonces, ¿esta máquina de oxígeno ya cuentan allá en San Quintín con este aparato también? Sí, las salas de urgencia pues obviamente tienen las tomas murales de oxígeno y ventiladores. Cuando vimos el reporte de esta señora que hablaba de su hijo que había tenido un accidente, revisamos porque hay una coincidencia, hay una unidad de medicina familiar número 13, inicialmente pensamos que se refería a ella porque tienen áreas de admisión médica continua, pero en realidad se refería al hospital porque está justamente en la calle 13. Entonces, pero vaya, estamos buscando hacia atrás los registros para ver en qué momento pudo haber entrado un paciente por urgencia después de un accidente, que desde luego estamos haciendo esa revisión. Y sí, las salas de urgencia siempre deben de tener ventiladores para atender a los pacientes que ahí llegan. Estamos investigando en qué momento fue exactamente este caso. Pero bueno, el hospital ha mantenido su operación y obviamente pues justamente con la intención de crecer la infraestructura, porque en un lugar tan lejano como San Quintín, muchas veces por más ambulancia que se tenga, no da el tiempo para el traslado. Ok, ya con base a esto ustedes determinarán el apoyo que se le pueda dar a la mamá. Claro, sí, por supuesto. Muchas gracias, director. Independientemente de no ser derechohabiente, este es el modelo. En San Quintín están haciendo realmente un primer esbozo del modelo universal, también en las unidades de medicina familiar, entonces por supuesto que sí, así será. Muchas gracias, director. Presidenta, si me permiten otro tema, preguntarle… Nada más, es muy importante que recordemos, aunque los adversarios no les guste. Fíjense, el IMSS se crea en 1943. En realidad lo diseña el general Lázaro Cárdenas, pero como institución la desarrolla Ávila Camacho. De 1943 a 1982 se construyeron 27,000 camas, es así, ¿verdad? Siempre me equivoco con él. 29,000 camas. O sea, en todos los hospitales del país, 29,000 camas de hospital. Pues viene el periodo neoliberal y entre 1983
y el 2018 se construyen solamente 4,000 camas, mientras sigue creciendo la población. Pues imagínense ustedes el rezago del IMSS. O sea, ¿cómo es posible que en 36 años, que los primeros 40 se construyan 29,000 y en los siguientes 36, 4,000 camas nada más? Por supuesto que ¿qué es lo que se genera en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Pues una saturación tremenda en las unidades de medicina familiar y en los hospitales, porque va creciendo la población y no crecen los hospitales y las unidades de medicina familiar al mismo tiempo que crece la población. Y entonces, ¿qué ocurre? Se satura. Con el adicional de que decidieron dejar de contratar médicos especialistas porque, o muy pocos médicos especialistas, con la idea de que había que crear médicos de excelencia. Y para crear médicos de excelencia, pues había que hacer muy difíciles los exámenes para que no pasaran. Entonces, ¿qué pasó? Se contratan menos médicos especialistas, se forman menos médicos especialistas y solo se construyen 4,000 camas en 36 años. Pues claro, en el 2018, cuando se recibe el IMSS, o 2019 ya, porque el presidente López Obrador entró en diciembre del 18, en el 19 pues hay un problemón en el IMSS. Ahora agréguenle que en 2020 hubo una pandemia y entonces prácticamente todos los hospitales del IMSS se tuvieron que dedicar a atender a los enfermos de COVID-19. Quedaron muy poquitos para atender las enfermedades o las operaciones o normales. Entonces, claro, para 2022, cuando ya prácticamente toda la población está vacunada, pues empieza apenas toda la renovación del IMSS. Igual podemos hablar del IMSS Bienestar, que antes era el Seguro Popular, e igual del ISSSTE. O sea, los 36 años fueron, además de todo, la terciarización de los servicios, la privatización de los servicios, lo privado es mejor que lo público, se gastaban un montón de dinero para beneficiar a unas cuantas empresas que eran las que proveían los medicamentos y los servicios integrales de salud. Entonces los hospitales eran prácticamente cascarones, con pocos médicos y todo contratado por fuera. Entonces, ¿cuál es la visión actual desde el presidente López Obrador y la nuestra? Primero, construir más unidades de medicina, de atención primaria, de atención secundaria y terciaria, que en muchos ya estamos construyendo hospitales que tienen especialidades que supuestamente no eran de los hospitales generales, pero que ahora sí ya tienen, porque tampoco puedes construir pues tantos hospitales. Entonces, con una visión distinta estamos construyendo más hospitales, más unidades de medicina familiar, mejorando lo que había, porque entonces tienes tomógrafos que se compraron en los 90s y que apenas pues estamos renovando todo el equipo que no se tenía. Bueno, además de todo eso, estamos contratando más médicos especialistas y formando más médicos especialistas. Se forman más del doble de médicos especialistas que los que se formaban en el neoliberalismo, porque era absurdo eso de que eran exámenes muy difíciles, en realidad querían que entraran pocos para que todos se fueran a la medicina privada. Esa es la verdad. Entonces, claro, a partir del 2019, ¿cuál es nuestro objetivo? Construir al menos 9,000 camas más, ¿no? 9,000. 12,000 en el caso del IMSS, 12,000 camas más en el IMSS en 12 años, las que inició el presidente, las que estamos terminando nosotros y nuevos. Contratar más médicos especialistas y formar más médicos especialistas, incorporar tecnologías nuevas que antes no existían, desde la inteligencia artificial hasta la telemedicina.
Entonces, por supuesto que seguimos atendiendo pues un rezago histórico de 36 años más lo que vivimos en la pandemia. Entonces, ese es nuestro objetivo, más atención primaria, salud casa por casa. Porque aparte agréguenle que no se construyeron hospitales, que todo se terciarizó, que no se contrataron médicos durante 36 años. Ahora agréguenle además que la salud de las y los mexicanos fue empeorando. ¿Por qué? Pues porque fue el periodo en donde creció de manera enorme la alimentación de la comida chatarra. Y entonces más diabéticos, más hipertensión, más problemas de salud crónica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Resarcir los daños del neoliberalismo, así tal cual. Estamos resarciendo los daños, los profundos daños que generó el neoliberalismo en el sistema de salud y todavía además mejorando, actualizando y potenciando el Servicio Universal de Salud y los sistemas de salud públicos del país. Porque está bien que haya salud privada, nadie dice que no. Pero el Estado tiene una obligación, el acceso a la salud de todas y todos los mexicanos. Entonces, es importante recordar esto, porque si no parece que ahora es una responsabilidad del 2019 a la fecha, no. ¿Qué pasó durante todo ese periodo que se abandonó a las y a los mexicanos a su suerte en el tema de la salud? Y entonces crecieron las farmacias privadas con sus servicios privados, que no está mal que existan, pero no pueden ser sustitución del sistema de salud pública. Entonces, nuestra visión es que el Estado debe garantizar el acceso a la salud desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja. Que todavía hay problemas, pues todavía tenemos problemas que estamos solucionando todos los días, y dando los recursos necesarios para tener un sistema de salud que ya es bastante, porque el IMSS es el sistema de seguridad social más importante, de los más importantes del mundo, y por lo menos de América, por lo menos de todo el continente americano, es el más importante sistema de seguridad social, y los estamos mejorando, modernizando para atender al pueblo de México. Presidenta, dos precisiones, si me permiten, este tema de salud que me parece relevante. Dentro de este resarcir el daño que usted comenta, me imagino han encontrado, pues, además de este caso, otros más, pero en el caso que le comento de San Quintín, siendo una zona tan necesitada, ¿se ha descubierto por qué hizo falta este equipo o por qué hubo este daño? Si hay, no se cumplieron algunos contratos. Y se también va a revisar, en caso de que haya habido una negligencia, algún problema, obviamente se sanciona. Pero lo que estamos explicando es qué fue lo que pasó. Miren, San Quintín es un municipio que apenas es municipio. Creo que en el 2021 apenas es municipio, era parte del municipio de Ensenada. Y estamos hablando de la mitad de la península de Baja California. A ver, mide los kilómetros de Tijuana hasta el límite con Baja California Sur. No era municipio, apenas es municipio. Bueno, San Quintín, a lo que se dedican las personas, esencialmente, es al campo, pero no se dedican a cultivar sus propias tierras, se dedican a trabajar para empresas. La mayoría de estas empresas exportan, son empresas exportadoras, muchas de ellas empresas exportadoras extranjeras, muchas de ellas estadounidenses, algunas mexicanas también.
El esquema de contratación de las y los jornaleros agrícolas durante muchísimo tiempo es un esquema de contratación a destajo, como se dice. Es decir, no te pago un jornal, sino te pago por lo que recolectas. Durante años se utilizaron plaguicidas que estaban prohibidos en otros lugares del mundo y que en México se seguían utilizando, con empleo no solamente para hombres y mujeres, sino también incluso empleaban niños. No es hasta 2023, creo que se aprobó la ley, la obligatoriedad de que todos los jornaleros agrícolas tengan seguridad social. Y San Quintín ha crecido mucho en población. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Un plan de justicia para San Quintín, que empieza con el presidente López Obrador y que nosotros queremos seguir atendiendo. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan seguridad social, todos, sin excepción, independientemente inclusive de su forma de contratación. Si ahora lo hicimos con las plataformas digitales, que es complejísimo, pues evidentemente los jornaleros agrícolas y las jornaleras agrícolas tienen que tener seguridad social. Segundo, tienen que tener vivienda. Tercero, tienen que tener acceso a la educación a todos los niveles. El presidente construyó la Universidad Intercultural. Nosotros, incluso desde primaria, secundaria y preparatorias, porque requieren todavía más escuelas. Y además, el acceso a la salud. Entonces, como dice Zoe, hay veces que tienes que recorrer 200 kilómetros para llegar al hospital. Pues evidentemente tenemos que ampliar los servicios de atención primaria y además fortalecer el hospital y la llegada al hospital con transporte, incluso la adquisición de ambulancias que también vamos a adquirir. Y también en la entrega de medicamentos nos parece muy interesante. Y la entrega de medicamentos. Lo que mencionaba el subsecretario, que de no encontrarse, por ejemplo, sobre todo en las zonas rurales, que ahí están en las tiendas de Eso bienestar. es para salud casa por casa. O sea, en el caso de salud casa por casa, va a haber incluso ya que pasaste por todos los espacios, puedes llegar a la farmacia. En el en el caso de la salud universal, ahí sí tiene que ser en los centros de salud y en los hospitales. Y esta red de farmacias de las que hablaba el subsecretario, ¿es una red de farmacias de los servicios públicos o también se están apoyando de servicios privados? Eso es lo que estamos revisando, ver si hay posibilidad. A ver, si eres un adulto mayor y tienes problema de hipertensión, ya fuiste al centro de salud y por alguna razón se terminaron los medicamentos y todavía no llega el nuevo suministro. Entonces, si no lo encontraste ahí, entonces pues va a haber lugares en donde se esté estas máquinas que ayuden adicionalmente a los medicamentos básicos, sobre todo para enfermedades crónicas. Si ya fuiste al primero, no hay. Ya fuiste al segundo, no hay. Entonces podrás llegar a la farmacia, a alguna red de farmacias privadas que nos garanticen que el medicamento es barato. Porque si no, imagínate, se va a generar una perversión ahí de que a lo mejor aquí no hay, y vas y compras en la farmacia a 4 veces el precio del medicamento. Eso no podría ser. ¿Habría un acuerdo en costos? Habría un acuerdo en costos. Okay. Estamos viendo ese tema solo para salud casa por casa, para los adultos mayores. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, también ante esta, ha habido muchas exigencias por parte de las madres buscadoras, incluso que han dicho que ayer se recibió al Pato Merlín, pero no se les ha recibido a ellas. Insisten en este acercamiento directo con usted. ¿Se prevé este acercamiento, Presidenta? ¿En cuánto tiempo se dará? Miren, yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello. ¿Con cuántos grupos se ha...? Con grupos no, con personas. Cuando estoy fuera y cuando estoy aquí.
La recepción de grupos, de colectivos, lo hace de manera extraordinaria Rosa Isela Rodríguez y Arturo Medina y la compañera de la comisión de búsqueda. Ella se reúne cada 15 días. Entonces, lo hace muy bien, muy bien. Entonces, si lo está haciendo muy bien, evidentemente yo recibo un caso, otro caso de casos muy difíciles y muy dolorosos, evidentemente, en donde recibo de manera personal, aquí también fuera de la ciudad, cuando salgo fuera. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario. Entonces, la parte institucional de recepción, atención, cambio en las leyes, atención de casos específicos, lo ve Rosa Isela y lo ve muy bien, lo atiende muy bien, y Arturo también. Yo recibo particularmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cada 2 meses, 3 meses, me reúno con ellos para ver cómo van las investigaciones. Entonces, no es un asunto porque quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas. Atiendo incluso víctimas de asuntos de abuso sexual, de violencia contra las mujeres, de manera personal. ¿Eso es durante las giras o le hacen cita? Durante las giras y a veces aquí, pero no me gusta sacar una fotografía de eso. ¿Por qué no? Porque es un asunto de atención directamente a la persona, a las víctimas. Incluso les doy mi teléfono celular personal. Entonces, el que haya venido el Pato Merlín, pues evidentemente es parte de lo que estamos viviendo en el fútbol. Además, la familia tiene muchas necesidades, porque todo el mundo ve al Pato Merlín, pero no las necesidades de la familia. Y justamente, además de que ya habíamos platicado con ella a través de otros compañeros, personalmente, pues lo que busqué es en que te ayudamos, como te ayudamos, porque no es justo. Primero, además, que alguien más quería registrar al Pato como una marca, imagínense. O sea, qué abuso. Entonces, primero la ayuda para que ella pueda registrar para la familia al Pato Merlín. Y además, las necesidades que ellos tienen como familia, pero eso no necesitamos andarlo, lo digo hoy, pues como por la pregunta, pero no necesitamos andarlo publicitando. Yo, fíjense, soy una persona y me conoce mi equipo, que si algo tengo es, cuando me piden una gestión personal, me aseguro que se atienda. Tanto que hasta personalmente, en algunos casos, los más graves que veo en las giras, los apunto personalmente. Zoe está aquí de testigo, Martí está de testigo, Alejandro Esparza está de testigo, que personalmente les mando el caso. Y a los 2 días les pregunto, ¿qué hiciste con ese caso? De una necesidad de una familia. Entonces, ¿habrá respuesta a cada padre aunque no se reúna con usted? Hay una reunión institucional, porque es un tema en México, es un delito en México, y hay muchas madres y familiares con mucho dolor y evidentemente que requieren atención de la autoridad. Y hay colectivos que se han formado. Entonces, hay instituciones que se dedican a ello. Por ejemplo, vamos a poner otro caso, el caso de la CENTE. No necesita la presidenta estar resolviendo todos los problemas si se atienden bien. Hay un problema de que, oye, no me atendió bien esta persona y necesito ver a la presidenta. Bueno, ya vemos en cómo los atendemos. Pero para eso hay un gabinete. Hay una secretaria de Gobernación, hay un secretario de Educación, hay un secretario de Economía. Es como si quisieran que yo estuviera atendiendo de manera personal, no sé, las negociaciones del tratado comercial. No, hay un muy buen equipo en Economía
que está haciendo ese trabajo. Y claro, me preguntan, me consultan cómo resolvemos esto. Entonces es parte del trabajo en equipo, porque además, la verdad, tengo un excelente equipo. El gabinete es de primerísima, todos son buenísimos, todas y todos, y muy sensibles y muy humanistas. Entonces, en el caso de los colectivos de familiares que buscan a sus familiares o de familiares de desaparecidos, hay un equipo que los está atendiendo. La Secretaría de Gobernación tiene todo un seguimiento desde casos particulares hasta los casos generales de los colectivos y lo hace muy, muy bien. De hecho, la compañera que está en búsqueda fue propuesta por la gran mayoría de los colectivos y es muy buena también. Había trabajado en la Fiscalía General de la República y ahora está y va, viene, atiende de manera personal. Gracias, presidenta. Si me permite, por último, preguntarle, María Eugenia Campos, ¿es la tercera? Bueno, a ver. Sí, es la tercera. Bueno, si me permite, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, el domingo la llamó a que pues le respondiera a Estados Unidos con la aprehensión de Rubén Rocha, la entrega. Es propaganda política, es propaganda. Y no voy a caer pues en un asunto de propaganda política en un debate con la gobernadora de Chihuahua. Más bien hay que, cada quien que cumpla con su trabajo. No hay tensión con Estados Unidos. Ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío y hay una relación institucional. No hay tensión con Estados Unidos por este tema, como ella dice. Claro que no. A ver, pon el tuit de los últimos del embajador. Gracias, presidenta. Ya nada más para que el tratado lleva su camino y hemos escuchado desde el primer momento que entró el presidente Trump su visión sobre el libre comercio. Estados Unidos se volvió un país con proteccionismo, con una visión muy distinta a la que tenían otros presidentes. El presidente Trump cree en otro modelo económico. Entonces, en ese marco, pues obviamente se trabaja en la relación bilateral y trilateral para garantizar la continuidad del tratado. Pero todo el mundo sabe, todos los habitantes de este planeta saben que hay una posición del presidente Trump que no es precisamente a favor de todos los acuerdos comerciales que tenía Estados Unidos con el mundo entero. Entonces, eso lleva su camino y se ha trabajado muchísimo. Tan se ha trabajado que en muchos casos México tiene una muy buena posición frente a otros países. Con sus problemas, sí, con sus problemas, como los tiene Europa, como los tiene China, como los tiene Japón, como los tiene Corea, como los tiene una buena parte de América Latina, por la visión que hoy tiene Estados Unidos frente al comercio mundial. Otra cosa muy distinta y que lleva su rumbo es el tema de los acuerdos de trabajo en seguridad, que también va avanzando. Ahora, el presidente Trump tiene su manera de comunicar, tiene su manera de decir las cosas y tiene su visión del mundo. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas pues no estamos tan de acuerdo, pero son nuestros vecinos. Ningún país se va a ir a ningún lado, vamos a ser vecinos siempre. Y tenemos un acuerdo comercial que es benéfico para Estados Unidos, para Canadá y para México. Entonces son paralelos, lo otro es politiquería, la verdad. Bueno, vamos por acá. A ver, la compañera de Guerrero, que hace mucho que no pregunta. Muchas gracias, presidenta. Bueno, comentarle que el viernes 12 de este mes, en horario laborable, el director de Fonatur, Sebastián Ramírez, acudió a una reunión partidista de Morena en Acapulco.
en donde se presentó como delegado político en Guerrero. Preguntarle, Presidenta, si no le parece un desvío de recursos humanos que el director de Fonatur, en día laborable, en horario laborable, haya asistido a una reunión de Morena con la dirigente nacional y con Citlali Hernández. Bueno, digamos que en términos privados alguien puede participar pues de una reunión partidaria, pero Sebastián pues no es un gran compañero de primera, la verdad. Pero no sé en qué sentido haya dicho que es un delegado político, la verdad. Pero pues acudió el viernes en horario laborable, 12 del día, a una reunión partidista en Bueno, pues no está Acapulco. bien, hay que decirle que pues no está bien, que en Y día si- laborable si no puede hablaría hacer con él, reunión, no puede para- participar en reuniones partidistas. ¿Cómo va a combinar, ¿no?, su trabajo como funcionario? Pues, No, sí, yo ya lo dije aquí, públicamente. Si eres servidor público, eres servidor público. Si vas a hacer labores partidistas, pues entonces tienes que dejar el cargo de servidor público. No he tenido ninguna comunicación de Sebastián que quiera dejar el servicio público. Entonces, pues más bien hay que decirle que pues no puede asistir a ninguna reunión de partido político en momentos laborables ni puede estar de responsable de una actividad partidaria. Porque igual le pregunté a su vocera y lo que me respondió es que en realidad les fue a presentar a las dirigentes del partido el programa Acapulco se transforma contigo. Bueno, puede haber sido. No tengo conocimiento de qué pasó el viernes a las 12 del día, más que lo que me estás diciendo. Entonces, con lo que me dices, pues no está bien si eso hizo Sebastián y fue a una reunión partidaria. Si fue a presentar Acapulco se transforma contigo, pues a lo mejor pues puede presentarlo ahí, puede presentarlo ante cualquier otro partido político también, no solo también al PRI, también al PRD. Sí, también lo puede presentar y lo puede presentar ante la sociedad. Y está haciendo un muy buen trabajo Sebastián, pero pues sí, que no haga una cosa y la otra, eso sí no se puede. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, también quisiera exponerle el caso de la señora Socorro Gil de Acapulco, madre buscadora también, quien desde diciembre de 2018 buscó a su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil, cuya desaparición ha sido vinculada por la familia a presuntos elementos de la Policía Municipal del 2018, en diciembre de 2018. Recientemente la señora Socorro informó que localizó en el CEMEFO de Acapulco un registro de restos humanos con características físicas que coincidían con las de su hijo. La semana pasada dio una conferencia en donde confirmó que estos restos pues sí pertenecen a su hijo Jonathan. Sin embargo, denunció que durante todos estos años había acudido de manera constante a revisar expedientes y registros en ese CEMEFO y que dichos restos nunca le fueron mostrados ni informados, por lo que hoy cuestiona si hubo omisiones, negligencias o irregularidades en el resguardo y la identificación de los cuerpos y le pide su ayuda para que se logre identificar a los más de 70,000 restos humanos que están actualmente en el CEMEFO en Acapulco. Asimismo, también le pide una investigación exhaustiva porque la Fiscalía de Guerrero desapareció de la carpeta de investigación las pruebas que vinculan a los policías que se llevaron a Jonathan en la cancha de la Cron en Acapulco, que la gente vio cómo estos policías se los llevaron. Esto en diciembre de 2018. Bueno, primero que se haga la investigación y vamos a pedirle a la fiscal general de la República, si es necesario que intervenga en este caso. Es un tema pues, difícil de tocar porque es muy doloroso, pero uno de los trabajos que está haciendo la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación y que coordina la Fiscalía General de la República es la cantidad de personas que fallecieron y que no han sido identificadas, que es un trabajo
que necesariamente se tiene que hacer. En el gobierno del presidente López Obrador iniciaron con la identificación de huellas digitales a través de un sistema de información que permita comparar las huellas digitales. Tiene su dificultad hacerlo con el ADN, pero la idea es que se pueda incluso avanzar en ello. Y hay casos muy dolorosos. En este caso, pues hay que ver si en efecto fue alguna autoridad. A nosotros, por ejemplo, nos tocó un caso muy doloroso de cuando fui jefa de gobierno, de un joven que había sido atropellado y que la familia lo buscó por 5 años y que hasta que no se hizo la revisión realmente de los registros con un esquema de revisión, pues no se dieron cuenta de esta situación. Imagínense el dolor de la familia. Entonces, repito, un caso puede ser, o delincuencia puede ser, incluso puede haber participado alguna autoridad, que es ya el menor de los casos, o otro caso de otro tipo de situación en donde la familia no encuentra a su familiar, pues porque no hay un registro adecuado de los CEMEFOS, en efecto. Entonces, uno de los trabajos que está coordinando Rosa Isela y la Fiscalía General de la República, porque le hemos pedido apoyo, tanto por la experiencia de Ernestina como que puede ser, aunque las fiscalías sean autónomas en los estados, pero ella puede coordinar este trabajo, porque es indispensable pues esta identidad para poder conocer si alguno de los familiares que busca alguna familia pues lamentablemente falleció, y en todo caso en qué condiciones se produjo esta situación. Es parte pues de esta actualización, modernización de todos los registros que tiene que haber. De igual manera también, digamos, de una persona que reporta a un familiar desaparecido, y ahora lo que estamos haciendo pues es una alerta de búsqueda en todos lados, tanto en lugares de los gobiernos como en lugares privados. Si usó una tarjeta de crédito, si usó su credencial de lector para un tema, si hay una identidad, de tal manera que la búsqueda se pueda hacer muy rápida. Entonces, sí entiendo la situación de esta mujer, tiene que evidentemente hacerse una investigación de su caso en particular, y además en el tema de búsqueda pues estamos trabajando también pues con esta situación de que no ha habido una modernización, una actualización digital de todos los sistemas de personas que fallecen sin identificación. Presidente, ¿usted autorizaría o va a hacer un recurso extraordinario para que justamente se utilice pues la tecnología para la identificación? Sí, lo tiene, de los lo restos? saben. Porque ahora tiene que haber mucha cooperación de todas las entidades federativas, porque recuerden que es un tema estatal esencialmente. La regulación de los centros en donde llegan las personas que fallecen por alguna razón, y de aquellas personas que fallecen y que no tienen identidad. Entonces, es esencialmente un tema estatal. Entonces, obviamente nosotros no decimos no nos corresponde, claro que nos corresponde coordinar todos los esfuerzos, pero tiene que haber una cooperación muy intensa de todas las entidades federativas para poder ir avanzando en un sistema moderno, único, que está en la ley, pero que no ha podido avanzar lo que debe avanzarse. A estos 70,000 restos que están en el CEMEFO, hace algunos meses también… No sé si haya este número en Acapulco, pues habría que… Bueno, primero habría que revisar el número. Se suman, hace algunos meses se lo planteé, 500 restos humanos en el Panteón del Palmar también que están sin En todos los casos, vamos a pedirle a Rosa Isela, tiene pendiente… yo le pedí que al menos cada mes dé
una conferencia de prensa relacionada con estos temas. Entonces vamos a pedirle a Rosa Isela que pueda dar una conferencia de prensa y en todo caso invitar a alguien de la Fiscalía General de la República también para que se comente cómo se está trabajando estos casos y los recursos adicionales que se necesiten para poderles dar identidad. Muchas que gracias. Además pues es algo indispensable, pues cualquier persona tiene derecho a la identidad. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, con las recientes reformas del reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal, mediante las cuales la Guardia Nacional cuenta ahora con mayores facultades de supervisión, verificación y sanción de las vías federales, ¿qué mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas contempla su gobierno para brindar certeza al sector transportista, prevenir posibles actos de corrupción, evitar la duplicidad de funciones y algunos criterios contradictorios entre los elementos de la Guardia Nacional y los inspectores de la Secretaría de Comunicación y Transporte? Sobre todo para evitar que no se sufran retrasos dobles en las cadenas del suministro por las mismas revisiones, o sea, que haya doble inspección sobre un mismo vehículo, criterios distintos, inspectores. No, hay mucha coordinación. En el Gabinete de Seguridad vemos por lo menos una vez al mes lo que tiene que ver con robo en carreteras y se presenta conjuntamente entre Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Guardia Nacional. Tienen un nivel de coordinación muy importante y ya vamos a ir presentando nuevas cosas también en carreteras. Les puedo adelantar, estamos haciendo un centro como C5 para carreteras, que ya lo vamos a presentar muy pronto. Gracias. Por último, creo que ya pasaron más de 3. Ya por último, varias autoridades afro de la comunidad de Costa Chica han dicho que hay un trato diferenciado en el plan de justicia que se está haciendo en las comunidades amuzgas y en las afro. Estaba programado. No hay diferencia. Lo que pasa es que hay algunos que van más adelantados que otros, pero se está atendiendo de manera igualitaria. Gracias. Cerramos, vámonos a desayunar, 9:13. Vámonos. Muchas gracias, buenos días, nos vemos mañana. Mañana derecho de réplica en la tarde. El jueves a las 4 de la tarde viene el rey de España, el jefe del Estado español. Bueno. Vamos a decirle a Luisa María para ver si se pospone. Bueno, es que el jueves viene el rey de España en la tarde. Vamos a ver, sí, porque les va a costar trabajo.